El día de hoy voy a presentar La Esfinge del autor Edgar Allan Poe. Esta la saqué de la antología de cuarto semestre de lectura y redacción. Comencemos. La Esfinge. Durante el espantoso reinado del cólera en Nueva York, acepté la invitación de un pariente a pasar 15 días en el retiro de su confortable cottage a orillas de Hudson. Teníamos allí todas las habitaciones medidos de diversión veraniego y vagabundeando por los bosques con nuestros cuadernos de diseño, navegando, pescando, bañándonos, con la música y los libros. Hubiéramos pasado bastante tiempo de no ser por las terribles noticias que nos llegaban todas las mañanas de la populosa ciudad. No transcurría un día sin que nos trajeran nuevas de la muerte en algún conocido. Por lo tanto, como la mortalidad aumentaba, aprendimos a esperar diariamente la pérdida de un amigo. Al fin, temblábamos ante la cercanía de cada mensajero. El mismo aire del sur nos parecía impregnado de muerte. Este paralizante pensamiento se apoderó de mi alma toda. No podía hablar, ni pensar, ni soñar en nada. Mi huésped era de temperamento menos excitable, y aunque su ánimo estaba muy deprimido, se esforzaba por confortar el mío. En ningún momento lo imaginario afectaba su intelecto, bien nutrido de filosofía. Estaba suficientemente vivo para los terrenos concretos, pero sus sombras no lo atemorizaban. Sus intentos por sacarme del estado de anormal melancolía en la que me hallaba sumido fueron frustrados en gran medida por cientos volúmenes que había encontrado en mi biblioteca. Por su índole, tenía fuerza suficiente para hacer germinar cualquier simiente de suspensión hereditaria que se hallara lentamente en mi pecho. Había estado leyendo estos libros sin que él lo supiese y por lo tanto le resultaba imposible explicarse a veces las violentas impresiones que había hecho en mi fantasía. Uno de mis tópicos favoritos es la creencia popular en presagios, creencias que en esas épocas de mi vida yo estaba seriamente dispuesto a defender. Teníamos largas y animadas discusiones sobre este punto, y en las que él sostenía la absoluta falta de fundamento de la fe en tales cosas, y yo replicaba en un sentimiento popular nacido con absoluta espontaneidad, es decir, sin aparentes huellas de sugestión. Tienen en sí mismo inequívocos elementos de verdad y es digno de mucho respeto. El hecho es, poco después de mi llegada a la casa, me ocurrió un incidente tan absolutamente inexplicable y que tenía en sí tanto de insomnio que bien se me podía excusar si lo consideraba como un presagio. Me aterró al mismo tiempo, me dejó tan confundido y tan perplejo que transcurrieron varios días antes de que me resolviera a comunicar la circunstancia a mi amigo. Casi al final de un día de calor abrumador, estaba yo sentado con un libro en la mano delante de una ventana abierta desde la cual dominaba, a través de la larga perspectiva formada por las orillas del río, la vista de una distante colina cuya ladera más cercana había sido despojada por un desmoronamiento de la mayor parte de sus árboles. Mis pensamientos habían heredado largo tiempo desde el volumen que tenía delante, a la tristeza y desolación de la vecina ciudad. Levantando los ojos de la página, cayeron estos en la desnuda ladera de la colina y en un objeto. Es una especie de monstruo viviente de horrible conformación, que rápidamente se abrió camino desde la cima hasta el pie, desapareciendo por fin en el espeso bosque inferior. Al principio, cuando esta criatura apareció ante la vista, dudé de mi razón, o por lo menos de la evidencia de mis sentidos, y transcurrieron algunos minutos antes de lograr convencerme de que no estaba loco ni soñaba. Sin embargo, cuando describa el monstruo que vi claramente y vigilé durante todo el periodo de su marcha, para mis lectores, lo temo, será más difícil aceptar estas cosas de lo que fue para mí.
Considerando el tamaño animal en comparación con el diámetro de los grandes árboles juntos a los cuales pasara, los pocos gigantes del bosque que había escapado a la furia del desmoronamiento, concluía que era mucho más grande que cualquier paquebote existente. Digo paquebote porque la forma del monstruo lo sugería. El caso de uno de nuestros barcos de guerra de 74 cañones podía dar una idea muy aceptable de sus líneas generales. La boca del animal estaba situada en el extremo de una trompa de unos 70 o 60 pies de largo, casi tan gruesa como el cuerpo de un elefante común. Cerca de la raíz de esa trompa había una inmensa cantidad de negro pelo hirsito, más del que hubiera podido proporcionar las pieles de 20 búfalos, y brotando de este pelo hacia abajo y lateralmente surgían 2 colmillos brillantes, parecidos a los de un jabalí, pero de dimensiones infinitamente mayores. Hacia adelante, paralelo a la trompa, a cada lado de ellas, existía una gigantesca asta de 30 o 40 pies de largo, aparentemente de puro cristal, y en forma de perfecto prisma, que reflejaba de manera magnífica los rayos del sol poniente. El tronco tenía forma de cuña con la cúspide hacia la tierra. De él salía 2 pares de alas, cada una de casi 100 yardas de largo, un par situado sobre el otro y todas espesamente cubiertas de escamas metálicas. Cada escama medía aparentemente 10 o 12 pies de diámetro. Observé que las hileras superior e inferior de alas estaban unidas por una fuerte cadena, pero la principal peculiaridad de aquella cosa horrible era la figura, una calavera, que cubría casi toda la superficie de su pecho y estaba distraídamente trazada cuidadosamente de un artista. Mientras miraba aquel animal terrible y especialmente su pecho con una sensación de espanto, de pavor, con un sentimiento de inminente calamidad, de ningún esfuerzo de mi razón pudo sofocar, y advertí que los enormes mandíbulas en el extremo de la trompa, se separaban de imprevisto y brotaban de ellas un sonido tan fuerte y tan fúnebre. Al pie de la colina caí de golpe, desmayado, en el suelo. Al recobrarme, mi primer impulso fue, por supuesto, informar a mi amigo de lo que había visto y oído, y apenas pude explicar qué sentimiento de repugnación me lo impidió. Por fin, una tarde, 3 o 4 días después de lo ocurrido, estábamos juntos en el aposento donde había visto la aparición, yo ocupando el mismo asiento junto a la misma ventana y él tendido en un sofá al alcance de la mano. La asociación del lugar y la hora me impulsaron al referirme al fenómeno. Me escuchó hasta el final. Al principio rió cordialmente y luego adoptó un continente excesivamente grave, como si fuera mi locura no cupiese ninguna duda. En ese momento tuve otra clara visión del monstruo. Hacia él, con un grito de absoluto terror, dirigí su atención. Miro ansiosamente, pero afirmo que no había nada, aunque yo le señalé con detalle el camino de la bestia, mientras descendía por la desnuda ladera de la colina. Entonces me alarmé muchísimo, pues consideré la visión o como un presagio de mi muerte o, peor aún, como anuncio de un ataque de locura. Me eché violentamente hacia atrás y durante unos instantes hundí la cara en las manos. Cuando me destapé los ojos, la aparición ya no era visible. Mi huésped, sin embargo, había recobrado en cierto modo la calma de su contendiente y me interrogaba con minucia sobre la conformación de la bestia. Cuando le hube dado cabal satisfacción sobre este punto, suspiró profundamente como aliviado de alguna carga intolerable, y siguió conservando como una calma que pareció cruel sobre varios puntos de filosofía que había constituido hasta entonces el tema de discusión entre otros. Recuerdo que insistió muy específicamente, entre otras cosas, en la idea de que la principal fuente de terror
de la investigación humana se encontraba en el riesgo que ocurría a la inteligencia de menospreciar o sobreestimar la importancia de un objeto por el cálculo errado de la cercanía. Para estimar educadamente, decía, la influencia ejercida a lo largo sobre la humanidad por la amplia difusión de la democracia, la distancia de la época en la cual tal difusión pueda posiblemente realizarse no dejaría de constituir un punto digno de ser tenido en cuenta. Sin embargo, ¿puede usted mencionarme algún autor que, tratado de gobierno, haya considerado merecedora de discusión esta particularidad rama del asunto? Aquí se detuvo un momento, se acercó a una biblioteca y sacó de una de las comunes sinopsis de historia natural, pidiendo que intercambiáramos nuestros asientos para poder distinguir mejor los menudos caracteres del volumen. Se sentó en mi sillón, junto a la ventana, y abriendo el libro, prosiguió su discurso en el mismo tono que antes. De no ser por su extraordinaria minucia, dijo, en la descripción del monstruo quizás no hubiera tenido nunca la posibilidad de mostrarle de qué se trata. En primer lugar, permítame que le lea una sencilla descripción del monstruo Spinach, de la familia crepusculiana del orden Lepidoptera, de la clase insecta o insectos. La descripción dice lo siguiente: 4 alas membranosas cubiertas de pequeñas escamas coloradas, de apariencia metálica, boca en forma de trompa enrollada, formada por una prolongación de las quijadas, sobre cuyos lados se encuentran rudimentos de mandíbulas y palpos vellosos. Las alas inferiores unidas a la superior por un pelo rígido, antenas en forma de agarrote alargado, prismático, abdomen en pauta. La esfinge calavera ha ocasionado gran terror en el vulgo, en otros tiempos por una especie de grito melancólico que prefiere por la insignia de muerte que llevaba en el calzalote. Aquí cerró el libro y se inclinó en el asiento, adoptando la misma posición que yo ocupará en el momento de contemplar el monstruo. «Ah, aquí está», exclamó entonces. Vuelve a subir la ladera de la colina, y es una de las criaturas de apariencia muy notable, lo admito. De todos modos, no es tan grande ni es tan lejos como usted lo imaginaba, pues el hecho es que mientras sube retorciéndose por este hilo que alguna araña ha tejido a lo largo del marco de la ventana, considero que debe tener la 16ª parte de una pulgada de longitud, y que a esa misma distancia aproximadamente se encuentra de mis pupilas. Ahora sí, para concluir, mi nombre es Dayana Estefanía Ruelas Martínez, de la Preparatoria 1 Centro, Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. El video va dedicado para la materia de lectura y redacción. La maestra que me imparte esa materia es Araceli Medellín García. Ahora sí, para culminar de una manera más exacta, esta es una lectura reglada en el marco internacional del Día del Libro y Derechos del Autor, edición 2022. Gracias por su atención.